Hola, mi nombre es Jenny Tatiana Moncayo Rosero, pertenezco al CAU Pasto. A continuación vamos a presentar el video de socialización del espacio académico seminario investigativo. Nuestro grupo es el Grupo Manzana. Hola, ¿qué tal? Yo soy María Fernanda Rosero, soy estudiante del programa de licenciatura en Biología. Hola, soy la hermana Liliana Patricia Potosí Muñoz, pertenezco a la licenciatura de Teología. Hola, yo soy Nazoli Viviana Angola Mejía, también de la licenciatura en Teología. Soy Víctor Danilo Bando Riaño, estudiante de la licenciatura en Educación Religiosa. Bueno, para iniciar esta presentación queremos compartir con ustedes lo que consideramos nosotros que es el concepto de las técnicas de investigación. Consideramos que estas son un conjunto de procedimientos y de herramientas que nos sirven para recoger, generar, analizar y presentar información. Bueno, los instrumentos de recolección de información que el grupo quiso tener en cuenta fueron los siguientes. Para la investigación cuantitativa vamos a hablar de los cuestionarios y de la escala de Likert para medir las actitudes. En cuanto a la investigación cualitativa, vamos a tomar el método de observación y análisis documental. Vamos a conversar un poco sobre ellos. Iniciamos entonces con los cuestionarios. Los cuestionarios nos permiten la recopilación de la información a través de las encuestas. Se deben tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Bueno, dentro de estos encontramos los datos estructurados. Esto resulta relevante de la planificación y la construcción. Para ello, hablamos de cuestionarios. Los cuestionarios estructurados, los cuestionarios semiestructurados y los cuestionarios no estructurados. También dentro de este tipo de cuestionarios vamos a tener en cuenta las cuestiones éticas, ya que se van a aplicar a diferentes personas, debemos tener cuidado de las preguntas que se van a aplicar al encuestado. Sí, como lo dice la hermana Liliana, es relevante tener en cuenta al encuestado, saber qué se le va a preguntar, porque tiene que ver mucho con su vida íntima como tal. Ser muy delicado, no hacer preguntas capciosas ni amenazadoras. Como ejemplo, hemos buscado un cuestionario cerrado. En este caso, este cuestionario nos permite recoger información sobre la depresión estudiantil provocada por la pandemia generada por el COVID-19 en el CAU Pasto. Esta información nos permitirá brindar apoyo psicológico y académico a los estudiantes y así evitar la deserción. En la columna izquierda vamos a encontrar las respectivas preguntas y en la parte derecha miramos las opciones de respuesta. Como segunda técnica tenemos la escala para medir actitudes. La medición de actitudes cuantitativo es una gran ayuda en la investigación social, pero también es utilizada en otros campos como lo es la arquitectura, la ingeniería y la ciencia de la salud. Para tener en cuenta dentro de este aspecto, la actitud es una predisposición aprendida para responder consistentemente de manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o símbolo. Esta información la hemos tomado del libro de Hernández del 2018, página 273. Las actitudes tienen diversas propiedades, entre las que se destacan la dirección, que puede ser positiva o negativa, la intensidad de forma alta o baja, y ambas van a formar parte de la medición. El método Likert lleva su nombre por Rensis Likert en 1932 y es uno de los más conocidos para medir las escalas. Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Estas reacciones se miden usualmente en categorías
jerarquizadas. Principalmente lo que se desea medir son actitudes. Primero, conocer la actitud o variable a medir. Segundo, evaluar ítems relacionados con la actitud. Tercero, asignar puntajes a los ítems. Y finalmente, efectuar el respectivo análisis. Bueno, para este ejemplo realizamos una pregunta referente al acompañamiento de los docentes en nuestro proceso de formación en el CAU-PAST. La pregunta es la siguiente. Los los profesores del CAU-PASTO prestan ayuda efectiva a sus estudiantes. Tenemos 5 niveles. El primero es muy de acuerdo. La segunda es de acuerdo. Tercero es ni de acuerdo ni en desacuerdo. La cuarta es en desacuerdo y la última es muy en desacuerdo. Bueno, en este ejemplo, estar más en de acuerdo implica una puntuación mayor, pero si la afirmación es negativa, se debe entender que es desfavorable para el objeto de actitud. Bueno, para continuar con nuestras técnicas de recolección de información, tenemos la observación, la cual nos ofrece al investigador la oportunidad de recopilar datos en vivo, en forma natural, situaciones sociales in situ, dentro del momento que se está viviendo. También se mira el comportamiento cotidiano y con ello se comprueba la realidad. Efectivamente, esa realidad la miramos a través de ¿qué? De los hechos, de los eventos, de los comportamientos y de los acontecimientos como tal. Vamos a encontrar que existen distintas clases de observación. Entre ellas encontramos la estructurada, semiestructurada, desestructurada, naturalista y participante. De igual forma vamos a encontrarnos con 2 escenarios de observación, el escenario natural y el escenario artificial. Para el escenario natural corresponden los escenarios o lugares abiertos o espacios abiertos. Podríamos decir que son las aulas de clase, los patios de recreo, en fin. Estos dependen de los intereses que tenga el investigador. Para los escenarios artificiales, vamos a encontrarnos con los espacios cerrados, tales como un laboratorio, un consultorio, en fin. Estos permiten al investigador mayor control. Bueno, un claro ejemplo de observación y tomado como base de la lectura principal es la observación que se hace, se desarrolla a la actitud que se presenta dentro y fuera de un aula con los docentes y los estudiantes. Esta observación es una observación estructurada, la cual se hace su recolección de datos mediante un registro de observación o con un diario de campo, y además se hace como prueba algunas fotografías para presentarlas dentro del proyecto. El investigador también tiene 4 bases, el cual es el entorno físico, que vendría siendo el salón de clases, el entorno humano, que son los estudiantes y los alumnos, el entorno de interacción, que es el colegio en general, y la configuración del programa, que son las horas de trabajo y descanso. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el análisis documental. Nos sirve para conocer los antecedentes de un ambiente, las vivencias cotidianas que se presentan en él, motivo por el cual se relacionan con los documentos, materiales y artefactos directos. Digamos que entre los elementos más comunes para el análisis documental están las cartas, los diarios personales y las fotografías. Bueno, otros elementos son las grabaciones, que pueden ser de audio y video. También encontramos los objetos, dentro de ellos, bueno, pueden ser prendas de vestir, vasijas, armas, toda clase de expresión artística. Otro elemento es los documentos escritos,
los cuales pueden ser de cualquier tipo de archivo, por ejemplo, huellas, etcétera. Y otro elemento es la recolección de artefactos, la cual implica entender el contexto social e histórico en que se fabricaron, en que se usaron, se desecharon y también se reutilizaron. Bueno, como ejemplo de este método, análisis documental, vamos a tener en cuenta un tema principal que es aportes de la Iglesia en la educación latinoamericana desde tiempos de la conquista hasta la actualidad. ¿Qué se va a hacer? Se retoman los diferentes registros históricos y actuales, extrayendo la información acorde a la búsqueda, con plena confiabilidad de las fuentes documentales y sobre todo abiertas a la verdad. La documentación se plasmará según los temas y aportes relacionados con la investigación que permitan ir de forma cronológica, por ejemplo, mostrando parte de la historia colonial en referencia a la educación, fechas exactas y circunstancias, características positivas o negativas en relación al contexto político, social, religioso, cultural, entre otros aspectos que puedan afectar nuestra investigación. También se hará una aplicación de herramientas visuales o gráficas que permitan verificar mayor credibilidad del trabajo. Además, se presentarán algunas conclusiones. Bueno, entonces para concluir podemos decir que la investigación no tiene sentido sin las técnicas de recolección de datos, pues estas técnicas conducen a la verificación del problema planteado. Agregando a lo que dice Tatiana, la investigación cualitativa o cuantitativa es fundamental para alcanzar el avance social y científico. Y allí la importancia de elegir siempre los métodos adecuados de recolección para obtener resultados efectivos. Tenemos también en cuenta las diferentes técnicas de investigación cualitativa y cuantitativas que brindan al investigador dentro de su investigación los medios necesarios para confrontar o crear conocimientos que permitan abrir nuevos campos de estudios y perfeccionamiento de herramientas en diferentes campos de la ciencia. Los diversos métodos y técnicas de recolección de datos en tanto lo cuantitativo y lo cualitativo confrontan una manera adecuada y correcta para obtener una investigación que le permite al investigador llegar a un punto de la realidad y tener un proceso adecuado. Finalmente, entonces diremos que la investigación resulta ser un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado, en el que se buscan resolver problemas desde lo cualitativo o cuantitativo. De ahí que los métodos en función del fenómeno de estudio sean diversos. Damos así entonces por terminada esta exposición. Esperamos haber claros en los conceptos y esperamos haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.